Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que el fin de semana también tenemos programa especial. Hacemos una recapitulación de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de los últimos días. E iniciamos este recorrido con nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE. Él se encuentra en Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, y desde ahí nos presenta el informe de esta organización. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Continúan bajando los casos de COVID-19 en casi todos los países del planeta y la Organización Mundial de la Salud notificó el miércoles 220.000 nuevos contagios diarios, la cifra más baja desde el 1 de septiembre de 2020, hace casi medio año. Además, la OMS informó de 7.200 nuevas muertes en la pasada jornada, lo que supone la cifra más baja desde el 10 de noviembre. Estas cifras significan que los contagios diarios se han reducido a la cuarta parte de los que se registraban a finales de diciembre y las muertes a la mitad con respecto a finales de enero, meses en los que se alcanzaron números récord de contagios y fallecimientos. Estas cifras relativamente positivas llegan pese a que persiste la preocupación por la creciente presencia de variantes más contagiosas del coronavirus. Según la OMS, la cepa británica se ha detectado ya en 94 países, la sudafricana en 46 y la brasileña en 21. Por otro lado, la OMS advierte que el marcado descenso en los casos diarios de COVID-19 no se debe todavía a las vacunaciones. Según alertaba el responsable de emergencias sanitarias de la organización, Mike Ryan. Ryan subrayó que la vacuna no puede ser usada como excusa para abandonar el resto de armas contra la pandemia, en referencia al uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos o el evitar lugares concurridos en la medida de lo posible. El experto irlandés añadió que la bajada en los contagios podría estar relacionada con cierta estacionalidad del coronavirus, aunque subrayó que tiene sobre todo que ver con lo que todos individualmente estamos haciendo para reducir riesgos. Según los datos de las redes sanitarias nacionales, ya se superan los 180 millones de dosis de vacuna administradas en todo el planeta. Estados Unidos es el lugar donde más dosis se han inoculado, 55 millones, seguido de China con 40 millones, la Unión Europea con 22 millones y el Reino Unido con 15 millones. En términos relativos, sin embargo, quien encabeza las estadísticas es Israel, donde casi un 80% de sus habitantes han recibido al menos una dosis de la vacuna. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. A más de un año que se conociera el primer caso de COVID-19 en el mundo, la comunidad científica y médica aún no ha desarrollado un fármaco específicamente para tratar el padecimiento de COVID-19. La COVID-19 ha sido de las más estudiadas a nivel mundial, sus efectos y repercusiones a largo plazo. Investigaciones internacionales coinciden del gran poderío de este coronavirus que agarró por sorpresa y se mantiene sin tregua en el planeta Tierra. A un año de que la Organización Mundial de la Salud denominó a la enfermedad COVID-19 Coronavirus Enfermedad 2019, y de la advertencia que de no tomar medidas de contención, el incendio sería mayor y difícil de controlar. Ya se está por llegar a los 110 millones de enfermos y 2.500.000 decesos. Y este incendio continúa. Aunque los países comenzaron a abrir sus diferentes sectores bajo la bandera blanca de las medidas sanitarias y la aplicación de una vacuna intermitente, siguen los estudios para encontrar la fórmula exacta para el tratamiento de pacientes graves con COVID-19. En un estudio de la Clínica Mayo señala que la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó el medicamento antiviral Remdesivir como tratamiento para pacientes graves y como uso de emergencia Baricitinib. Combinados pueden ser para quien está usando respirador mecánico o necesita oxígeno suplementario.
En las últimas semanas, una serie de publicaciones internacionales médicas dan cuenta de avances. Sin embargo, aclaran que aún es pronto señalar que tienen un efecto crónico, como son los antifibróticos, por las complicaciones que genera la enfermedad. Los investigadores están estudiando otros posibles tratamientos para la COVID-19, dependiendo de la gravedad y sintomatología del paciente. Entre estos incluye los medicamentos antivirales Remdesivir, Favipiravir y Merimetovir. Los estudios han demostrado que la combinación de Lapinovir y Ritonavir no es efectiva. En cuanto a la dexametasona, el corticoides, medicamento antiinflamatorio, se estudia para tratar o prevenir la disfunción orgánica y las lesiones pulmonares debido a la inflamación. Se menciona que reduce en 30% el riesgo de muerte. Algunos países comenzaron ya a utilizar de manera frecuente este tipo de medicamentos, pero también se advierte que la dexametasona y otros corticoides pueden causar daño si se usa para infecciones menos graves con COVID-19, así como la terapia antiinflamatoria y la inmunoterapia, plasma de personas convalecientes. La FDA ha dado autorización de emergencia para la terapia con el plasma de personas convalecientes para tratar COVID-19. En el mundo todavía no hay evidencia suficiente para recomendar algún medicamento como un tratamiento que acompañe el manejo del paciente con COVID-19, un virus que tiene un impacto en el sistema humano y órganos. Informó Isaura López Villalobos. En medio de los avances que se han conseguido a lo largo de estos meses, sin duda alguna, está el hecho de que las pruebas para detectar la presencia del virus del SARS-CoV-2 en el organismo ya son cada vez más accesibles a la población. Incluso algunas de ellas ya se venden en las farmacias. El tipo de pruebas para la detección del SARS-CoV-2 es importante realizarla de acuerdo al curso del virus a fin de detectar la enfermedad a tiempo. Esto es lo que dice el presidente de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos, Alejandro Paolini, con quien tuvimos oportunidad de charlar en este espacio. Es fundamental, las pruebas diagnósticas siempre en cualquier tipo de padecimiento son fundamentales, principalmente por una razón, que para poder hacer un diagnóstico y una atención temprana, lo cual es fundamental, como recién te decía, en cualquier tipo de padecimiento. Si hablas, por ejemplo, de un cáncer, es fundamental que lo puedas detectar cuanto antes, diagnosticar y atenderlo. Pero en el caso de las enfermedades transmisibles, como es el caso de este virus, el coronavirus, tiene un segundo valor, que es el hecho de poder detectar la población o las personas que están infectadas y consecuentemente tomar las medidas necesarias de aislamiento y protección, y de esa forma poder ir cortando la cadena de contagio. Justamente tú habrás escuchado que uno de los factores a los cuales se atribuye que este virus haya tenido se haya esparcido de forma tan significativa en toda la población es porque mucha gente es asintomática. Entonces, al no detectarse que están contagiados, obviamente siguen, no los puedes aislar y siguen contagiando al resto de la gente. Entonces yo creo que esas son las dos principales razones por las cuales es muy importante las pruebas diagnósticas. Ahora, en cuanto a cuándo, en qué momento, bueno, sabemos que fundamentalmente hay dos categorías de pruebas, unas que son las que detectan el virus en sí mismo y otras que son las que detectan anticuerpos. Las que son del virus, que a su vez hay dos muy conocidas, que son, una es la de PCR, que mide la carga molecular y que mide la carga viral con exactitud, y otras las pruebas de antígenos, que son más rápidas, pero solo miden la presencia del virus, o sea, detectan proteínas que están en la superficie del virus, pero no miden exactamente la carga viral. Estas pruebas son las que normalmente uno busca hacerse durante la primera semana de contagio. Es ahí donde normalmente son de alta efectividad, porque ahí es donde se va a detectar el virus y van a poder diagnosticar una infección activa del COVID-19. Diferente a las pruebas de anticuerpos, que normalmente se comienzan a detectar, los anticuerpos se generan a partir
recién inicialmente a partir de la segunda semana hay una probabilidad de que se comiencen a detectar los anticuerpos. Entonces esas pruebas se utilizan a partir de la segunda semana o inclusive después, porque esas pruebas lo que te detectan es justamente si se generaron anticuerpos por una infección previa al COVID-19. No te van a diagnosticar una infección activa del virus. Lo primero fundamental es que cualquier prueba que te hagas debería ser una prueba autorizada por COFEPRIS, que es el órgano regulador aquí en México. Entonces, eso es lo primero y principal. Yo creo que si vas a un laboratorio, obviamente hablando de todos los laboratorios, yo asumo que todas las pruebas que están utilizando son las autorizadas por COFEPRIS. Entonces, ese es el primer punto básico. Ahora, si tú inclusive, más allá de que tengas tenga la autorización de COFEPRIS, quieres saber en cuanto a la calidad o la efectividad de esa prueba, eso se mide básicamente por dos factores que los puedes preguntar, inclusive cuando tú ves las publicidades de los laboratorios, muchas veces nos mencionan que es la sensibilidad y la especificidad de una prueba. Es un porcentaje que normalmente debería estar, o idealmente, arriba del 90%, entre el 90 y un 100%, y la sensibilidad te indica la probabilidad de que te dé un falso positivo, y la especificidad es la probabilidad de que te dé un falso negativo. Entonces, eso es lo que te puede dar la mayor tranquilidad en cuanto a la calidad de la prueba. Ya te digo, fundamentalmente yo diría mirar dos cosas. Es una prueba autorizada por COFEPRIS, que como te decía es el órgano regulador aquí en México, y en segundo lugar, si quieres saber la calidad, más allá de que esté autorizada, es preguntar el valor el porcentaje de sensibilidad y de especificidad. En el caso de los productos relacionados, todos los productos relacionados con COVID, la demanda prácticamente se ha multiplicado por 10. Así como hay otras líneas de dispositivos médicos que al contrario, el consumo cayó dramáticamente, pero en el caso de los productos, todo lo relacionado con el diagnóstico y la atención y tratamiento de COVID se ha multiplicado por 10. ¿Cuáles son las principales? Bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, de todas las empresas que conforman la MIP, hay todo tipo de dispositivos médicos, porque es desde lo más simple, como puede ser un cubrebocas, pasando por los ventiladores muy mencionados en toda esta época. Bueno, como recién hablábamos justamente de las pruebas de diagnóstico que han ido saliendo al mercado, las diferentes modalidades, primero fueron las PCR, después la serológica, más recientemente las antígenos, y después cantidad de pruebas que se utilizan durante el tratamiento con todos los pacientes que están en terapia, intubados, por ejemplo, todas las pruebas que miden gases sanguíneos, todas las pruebas de coagulación, equipos que son utilizados, equipos de imagen como pueden ser tomógrafos, equipos de rayos X, sobre todo los portátiles, ultrasonido. En definitiva, hay innumerable cantidad de dispositivos médicos que se utilizan no solo en el diagnóstico, sino también en el tratamiento de los pacientes con COVID, y sí, literalmente se ha multiplicado por 10 la demanda. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con mucho más. En México estamos muy orgullosos de nuestra comunidad científica y médica. Un grupo de ellos está ya muy avanzados en un estudio de un tratamiento anticovid contra células infectadas y daño pulmonar. Está a punto de terminar un estudio con un nuevo medicamento que se realiza en varios países del mundo, con más de 3,000 personas, para tratar la COVID-19. Se trata de un anticuerpo monoclonal inyectable que se encuentra en la última parte de la fase 3 del estudio, explica el director médico en GSK México, Sigfrido Rangel. Entonces, efectivamente, esta es una nueva molécula que se ha desarrollado ahora que entendemos cómo es el receptor con el cual se une el virus al cuerpo, dirigido específicamente contra el receptor. Entonces, sí, es un medicamento nuevo, es una sola dosis, es un medicamento que se
inyectarse una sola vez. Se trata de un anticuerpo monoclonal anti-SARS-CoV-2, el PIR 7831, que neutraliza el virus, mata las células infectadas, proporciona una alta barrera a la resistencia y alcanza altas concentraciones en los pulmones, principal sitio de infección. El estudio fase 3 de esta nueva molécula se realiza en varios países de Europa y en Estados Unidos. En cuanto a las nuevas cepas de COVID, este tratamiento es evaluado para garantizar su seguridad, sobre todo para el tratamiento en adultos hospitalizados con COVID-19 y para prevenir la hospitalización o la muerte. Además, también podría ser efectivo ante las mutaciones. Este anticuerpo monoclonal está dirigido no contra esa porción, sino contra la porción estable o más conservada, por decirlo de otra manera, del virus, y por lo tanto, a pesar de que mute, es muy probable que no haya disminución en la actividad de este anticuerpo monoclonal, por lo que podría potencialmente utilizarse contra todas las variantes del virus, no importa que estén mutando en esta otra región variable, como lo estamos viendo ya en distintas partes del mundo. Este nuevo medicamento se estudia en pacientes mayores de 18 años y sobre todo cuando comienzan con los síntomas de la COVID. Adelantó que en 2 semanas podrían ya darse a conocer los resultados del estudio fase 3, informó Rocío López Fonseca. Esta semana también fue importante para México debido a que inició la vacunación para los adultos mayores. Sin duda alguna, una gran esperanza para este sector que ha sido uno de los más afectados, sobre todo con estas largas cuarentenas o confinamientos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez se refiere tanto al comienzo de la aplicación de la vacuna para los adultos mayores, así como los tratamientos médicos que se usan en el mundo para tratar a pacientes con COVID-19. Una buena noticia, que inicie ya este grupo de la población que se considera vulnerable por la alta letalidad que tiene un adulto mayor cuando tiene COVID grave. Y pues a partir de ahí, Belén, el resto de la población. Se han hecho diversos comentarios al respecto, solo de un factor que creo que es importante destacar, el que se iniciará en zonas rurales, en poblaciones rurales, lo cual, digo, ojalá y se pudiera iniciar al mismo tiempo en todas las regiones, en todas las zonas, etcétera, pero la pandemia nos ha enseñado que la mayor concentración de contagios y además como consecuencia de esto de fallecimientos es en las zonas metropolitanas, en las grandes zonas metropolitanas del país. Entonces, pues nada más ese detalle, ¿verdad?, de que hay sectores de la academia opinando que posiblemente hubiera sido conveniente iniciar más con las zonas con mayor número de contagios que con las zonas rurales, porque las zonas rurales realmente tienen menor número de contagios. Ese punto nada más. Y es que como sí se tiene que ir priorizando, porque no hay cantidad suficiente, claro, las farmacéuticas no han cumplido con el ritmo de entrega casi a ningún país, no es México la excepción, y por ende pues se tiene que priorizar, y por eso se ha hecho una programación escalonada. Efectivamente, por ahora no tenemos un fármaco mágico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un fármaco eficaz y seguro que de forma muy rápida resuelva la fase infecciosa de esta enfermedad. Ese fármaco se ha buscado entre algunos que se han utilizado para otros propósitos previamente, y de la investigación que se ha realizado desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el único que se encuentra en uso clínico y que a través de los ensayos demostró alguna utilidad, particularmente utilizado de forma conjunta con estrategias de antiinflamación potentes, es Remdesivir, un fármaco que se administra por vía endovenosa,
un fármaco que se utiliza durante 5 días. Los primeros protocolos fueron con 10 días, después se encontró que 5 días de tratamiento eran similar en resultados a 10 días de tratamiento. Un fármaco caro, pero que además se volvió mucho más caro por el incremento en la demanda. Un fármaco que se debe utilizar en el ámbito hospitalario, porque, te decía, es por vía endovenosa y está casi indicado exclusivamente para los casos graves de COVID-19, pero insisto, en un momento específico de la historia natural de la enfermedad. Tiene que ser utilizado durante la fase que conocemos como fase virológica, la fase infecciosa, en donde el virus está, porque de otra manera tendría ninguna utilidad prácticamente. Recordemos que el virus está presente alrededor de 10 días en un paciente dado con COVID-19. Lo que ocurre más adelante es más bien respuesta inflamatoria y respuesta inflamatoria trombótica, que es lo que complica mucho a estos pacientes. En este momento están corriendo algunos estudios de fase 2 con algunos fármacos que se ha encontrado actividad interesante, inhibitoria en la síntesis de RNA viral, y que se encontró en hámsters una interesante respuesta, porque a grandes rasgos la manera en la que se hicieron las pruebas en laboratorio con hámsters fue de la siguiente forma. A un grupo de hámsters les dieron fármacos de esta naturaleza, a otros no les dieron. Hubo entonces luego contacto con hámsters, con un hámster infectado, y el grupo de hámsters que recibieron este tipo de fármacos tuvieron prácticamente nula infección y nula detección de RNA en sus vías respiratorias, en contrapartida con los que no recibieron el medicamento y que sí tuvieron infección en las células de su tracto respiratorio. Esta semana viajamos a Reino Unido. Nuestro compañero Raúl Bové, corresponsal de la agencia EFE en Reino Unido, nos presentaba este informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Aquí en Reino Unido la campaña de vacunación continúa a pleno rendimiento y según los últimos datos oficiales ya hay más de 9 millones de personas vacunadas. Al ritmo actual, el sistema de salud inglés distribuye 2,7 millones de primeras dosis a la semana, por lo que el gobierno británico podría conseguir su objetivo de vacunar a 15 millones de personas correspondientes a los 4 grupos prioritarios antes del 15 de febrero. Reino Unido quiere vacunar a su población cuanto antes y ya se han asegurado más de 407 millones de dosis de diferentes vacunas. En cambio, es difícil medir con exactitud su efectividad, ya que varía dependiendo de sus productores. Tenemos desde Moderna y Pfizer, que aseguran un 95% de efectividad, hasta la recién llegada de Johnson & Johnson, que reportó un 66%. Sin embargo, la aparición de nuevas cepas como la brasileña o la sudafricana ha suscitado dudas sobre cómo responderán las vacunas a estas nuevas variantes del virus, que en casos como la vacuna de Moderna ya han anunciado que podrían llegar a ser hasta 6 veces menos eficaces. Por el momento no se conocen casos de efectos secundarios graves y duraderos causados por la vacuna. Según el sistema de salud inglés, algunos de los más habituales son la hinchazón en el lugar de la inyección, el dolor de cabeza, el dolor muscular o la fiebre, aunque uno menos común es la inflamación de las glándulas, que podría durar hasta 2 semanas, pero es señal de que el sistema responde a la vacuna. Reportó desde Reino Unido Raúl Bové para el programa Coronavirus, la pandemia. Hacemos una pausa, es muy breve, usted no se vaya, regresamos con más información.
En esta recapitulación le presentamos también uno de los temas que abordamos esta semana y que particularmente nos habían pedido mucho a través de nuestras redes sociales que lo abordáramos, que le preguntáramos a los expertos su opinión respecto a si un paciente con COVID-19 puede recuperarse en casa. Hay que recordar que hay muchas personas que todavía tienen miedo de ir a un hospital para ser atendidos por COVID-19. Algunos de ellos piensan que no saldrán más de ahí. Sin embargo, los médicos tienen pues versiones diferentes y sobre todo la explicación de por qué es importante entender los diferentes momentos. Lo cierto es que el miedo a ir al hospital más la falta de camas y de oxígeno jugaron en contra de la recuperación del COVID-19. El miedo jugó en contra de algunos pacientes con COVID-19. Por temor evitaron la búsqueda de ayuda en un hospital con el riesgo de empeorar en casa. Para otros, la saturación en clínicas los obligó a recuperarse en el domicilio. Entre más días pasan con la infección, hay más probabilidad de fallecer. Justo en diciembre, uno de los meses más críticos de la epidemia en México, aumentó el número de días para buscar la atención médica. El número de días pasó de 3 a 5.5 para ir al hospital, pero ese retraso significa hasta más de 80% de riesgo de fallecer, advirtió Rui López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Además, la recuperación en casa se convirtió en un desafío para los pacientes que requieren oxígeno. En México, la demanda se disparó, tanto por quienes querían tener una reserva aún sin necesitarlo y por los pacientes que sí dependían del oxígeno medicinal. Entonces, conseguir este insumo se convirtió en una carrera contra el tiempo. Las largas filas y los altos precios aumentaron la presión en las familias con enfermo en casa. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Gobierno de la Ciudad de México impulsaron una campaña para que los usuarios devolvieran el tanque que usaron para facilitarle a otros pacientes la recuperación. Además, tuvo que ser necesario disponer de un centro gratuito de recarga de cilindros portátiles para las personas que requieren de oxigenación artificial ante la baja saturación ocasionada por tener COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. Y precisamente el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez respondía así a estos cuestionamientos, a estas dudas, recuperarse o no en casa. Existe en medicina y para el caso específico de COVID lo que llamamos los signos de alerta. Los signos de alerta son aquellos que se deben detectar de forma oportuna y que deben llevar a recibir atención hospitalaria a un paciente determinado. Un paciente que tiene diagnóstico de COVID, que se encuentra con muy pocos síntomas respiratorios, por ejemplo, dolor faríngeo, un poco de temperatura, y cuando digo un poco me refiero a lo que antes llamábamos febrícula, entre 37 grados centígrados, 37.5 grados centígrados, un poco de dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, pero que está teniendo un buen desempeño respiratorio, ese paciente puede estar en su casa recuperándose. Ese paciente lo que debe hacer es checar oximetrías, tomar fármacos para aliviar los síntomas, puede estar tomando un antiinflamatorio de manera constante, continua, y habitualmente ese paciente va a tener una buena recuperación. Pero si ese mismo paciente en particular empieza a identificar una disminución en la concentración de oxígeno medido a través de un oxímetro de pulso, por ejemplo, a menos de 92% de saturación, ese paciente debe acudir a recibir una evaluación médica presencial. ¿Y por qué debe acudir? Porque debe ser examinado de manera minuciosa su área pulmonar, en fin, un examen físico completo, y ese paciente es posible que necesite
algunos estudios de laboratorio, algunos estudios de imagen como tomografía axial computarizada, porque el paciente puede estar en lo que llamamos el síndrome de distrés respiratorio agudo, que detectado tempranamente, manejado tempranamente, puede ser la diferencia en la evolución de un paciente. Ese paciente, por ejemplo, es posible que ya empiece a requerir corticosteroides. Si los exámenes de laboratorio dan evidencia de que posiblemente está haciendo un síndrome inmunotrombótico, puede requerir tratamiento con anticoagulantes. Si la tomografía pulmonar está con mucho infiltrado inflamatorio, más los otros datos que acabo de comentar, ese paciente es posible que requiera hospitalización, sobre todo si las oximetrías empiezan a ser menores a 90% y ese paciente necesita una vigilancia mucho más estrecha. Entonces, en respuesta a la pregunta específica, los signos de alarma deben detectarse en casa y deben serle claramente señalados y especificados al paciente y a su familia, porque a veces el paciente, entrando en un estado de mayor gravedad, ya no tiene suficiente capacidad para ser quien esté cuidando su propio estado de salud. Siempre se necesita de alguien solidario que pueda estar vigilando ese seguimiento domiciliario. Entonces, en la presencia de esos signos de alerta, que uno como médico en una primera evaluación se los debe especificar al paciente, el paciente entonces debe acudir de nueva cuenta a una revisión presencial. Hay pacientes de edad avanzada con comorbilidades cuya evolución es más rápida a la gravedad. ¿Estamos hablando horas, días? Estamos hablando habitualmente de días. Habitualmente de días porque casi siempre la evaluación de estos signos de alarma van siendo graduales, salvo en algunos casos particulares. Mira, por ejemplo, ¿cuál podría ser una situación de deterioro súbito? El paciente que desarrolla un tromboembolismo pulmonar, presencia de un coágulo en una de las arterias pulmonares principales o de alguna de sus ramas principales, eso es tromboembolia pulmonar. Y ese paciente puede tener un deterioro de la función pulmonar de manera súbita. Súbito me refiero a minutos incluso. Entonces, por eso la indicación de estar midiendo oximetría y no confiarse, estarlo haciendo con la periodicidad de acuerdo al caso, en ocasiones incluso de cada 2 horas o cada 3 horas, aún viéndose el paciente estable. Luego, otra situación que frecuentemente genera deterioro súbito es la presencia de un infarto agudo del miocardio o de isquemia del corazón asociada por algo similar a lo previamente comentado, la presencia de un coágulo que ha obstruido una arteria coronaria y que lleva al paciente a un infarto o a lo que algunas personas llaman angina de pecho, es decir, una oclusión parcial de una arteria coronaria, pero que genera sufrimiento del músculo cardíaco. Eso puede generar también deterioro súbito. Y algo que también puede generar deterioro súbito, pues es también la presencia de un accidente cerebrovascular, lo que las personas comúnmente llaman embolia cerebral, o lo contrario, una hemorragia cerebral. En esas circunstancias también el deterioro, sobre todo neurológico, puede ser súbito y el paciente deberá ser llevado de manera inmediata al hospital. Pero te diría que el 90% de los casos que terminan en hospitalización fueron teniendo un deterioro progresivo, particularmente de la función respiratoria, que
que de alguna manera sí dio la oportunidad para poder llegar al hospital para recibir atención ahí. Hay pacientes que pueden tener oximetrías de 96, pero un día tienen súbitamente una oximetría de 92. Aun cuando esa oximetría está en límites todavía normales, límites inferiores, pero esa disminución súbita ya no es un buen indicador, esa también es para acudir. De hecho, se dice que una caída de la oximetría de 3 puntos porcentuales, independientemente de la cifra, aún esta se encuentre dentro de los rangos considerados como normales, ese paciente debe ser llevado a recibir atención médica hospitalaria. Por cierto, que la Organización Mundial de la Salud actualizó su guía de cuidados en casa para pacientes con COVID-19. La Organización Mundial de la Salud elaboró una guía para la atención en casa de pacientes con COVID, sobre todo que presentan síntomas leves. Estas orientaciones breves, que han sido actualizadas teniendo en cuenta la información más reciente, sirve de guía para los profesionales de la salud pública y de prevención y control de infecciones, los gestores de los servicios de salud y los trabajadores sanitarios que se ocupen de cuestiones relativas a la atención en el domicilio a pacientes que presenten síntomas leves, y también a los encargados de gestionar a sus contactos y a los mismos familiares que tienen que hacer de cuidadores. Las orientaciones se basan en los datos recogidos sobre la COVID-19 y en la viabilidad de aplicar medidas de prevención. Las orientaciones se basan en los datos recogidos sobre la COVID-19 y en la viabilidad de aplicar medidas de prevención y control de las infecciones en los domicilios. Es posible que las personas que presenten síntomas leves no puedan ser hospitalizadas debido a la sobrecarga del sistema sanitario y que tampoco sea necesario ingresarlos, salvo que se tema que su estado de salud puede empeorar rápidamente. Se puede considerar la posibilidad de manejar a estos pacientes en su domicilio, siempre que sus familiares puedan atenderles y hacer un seguimiento de su evolución. Las personas que vivan en la casa con el enfermo deberán seguir las siguientes recomendaciones: instalar al paciente en una habitación individual y ventilada, limitar los movimientos del paciente dentro del domicilio y reducir al mínimo los espacios compartidos, por ejemplo, cocina y baño. Los demás habitantes del hogar deben instalarse en una habitación distinta. Limitar el número de cuidadores que goce de buena salud y que no presente enfermedades crónicas o que afecten a su respuesta inmunitaria. La Organización Mundial de la Salud tiene públicas estas y más recomendaciones para el cuidado de los pacientes con COVID en el hogar, informó Rocío López Fonseca. Vamos a nuestra última pausa, entraremos ya a la recta final de este programa especial. Otra de las grandes dudas de nuestra audiencia tiene que ver con las reinfecciones y los periodos de inmunidad una vez que una persona ha padecido ya COVID-19. En la segunda pieza informativa se lo explicamos. En las últimas semanas en el mundo se han observado que los pacientes que han tenido la infección por el SARS-CoV-2 asumen que son inmunes, y ese es un grave error, porque ellos pueden volverse a infectar. El tiempo de inmunidad generada por una primera infección es incierta y no garantiza que la infección no se vuelva a presentar, advirtió el médico asistencial COVID-19 del Hospital Rebagliati, ubicado en Lima, Perú, Álvaro Bejarano. El tiempo de inmunidad de los pacientes no es claro, ya que enfermos que tuvieron una primera infección leve desarrollan anticuerpos de corta duración y con efectividad menor. La prueba serológica con IgG positiva puede generar una falsa seguridad debido a la caída inadvertida de los anticuerpos y las mutaciones del virus, reveló el especialista. La Organización Mundial de la Salud ha informado que la primera infección deja secuelas a nivel pulmonar, dependiendo de la severidad del cuadro y en pulmones previamente dañados. El cuadro puede ser más grave, así que una reinfección es un nuevo riesgo para que el paciente tenga secuelas graves. El hecho de haber presentado una infección leve no asegura que la segunda infección tenga la misma severidad, afirmó el doctor Bejarano.
por lo que atender a un paciente en casa con síntomas leves también podría generar una falsa seguridad, por lo que los especialistas llaman a estar al pendiente de la evolución de los síntomas y después de salir de los 14 días de aislamiento, aunque sean síntomas leves, piden acudir a una revisión médica para verificar el daño que tengan los pulmones, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez se refirió esta semana también al pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud respecto a la eficacia de algunas vacunas. La Organización Mundial de la Salud, antier, autorizó su uso ya en adultos mayores y autorizó su uso incluso en lugares en donde prevalecen nuevas cepas cuyas mutaciones ponían en duda el que esta vacuna fuera igualmente efectiva. Recordará a nuestra audiencia que hemos hablado de la cepa británica, de la cepa sudafricana y de la cepa brasileña, portadoras de una mutación, la 484K, que puede generar tales cambios que hacen menos eficaz la vacuna. Sin embargo, los estudios no están terminando por demostrar esa hipótesis y lo que está ocurriendo es precisamente que la Organización Mundial de la Salud acaba de autorizar su uso en adultos mayores para todo el mundo y porque los protocolos ya incluyeron a adultos mayores y hay resultados interesantes al respecto y de igual manera sin restricción del uso de AstraZeneca en sitios en donde prevalecen estas nuevas cepas, la sudafricana, la brasileña y la británica. Es una técnica para el desarrollo de esta vacuna cuya plataforma biotecnológica es más sencilla y eso posiblemente la ha convertido en una vacuna en cuanto a costos mucho más accesible para un mayor número de naciones y por otro lado, lo que bien tú señalas, es una vacuna cuya conservación se da en refrigeración similar a las vacunas tradicionales. También es una vacuna de doble dosis y también habría que comentar que la experiencia que tiene en el desarrollo de vacunas AstraZeneca es de años y años. Entonces tienen una red fría de distribución de muy alta calidad. Las vacunas de Pfizer y Moderna tienen la plataforma tecnológica de haber sido desarrolladas a través de RNA mensajero, que como hemos aquí comentado requiere de una microcapsulación con una sustancia lipídica que debe conservarse a menos 70 grados centígrados y a menos 30 grados centígrados, Pfizer y Moderna respectivamente. Entonces, eso las convierte en vacunas que si bien de alta eficacia y de alta seguridad también, de una logística un poco más compleja para su distribución y aplicación final. La autorización de emergencia de un biológico se hace en base a los protocolos que fueron realizados para el propósito de evaluar su eficacia y seguridad. Entonces, yo creo que debe respetarse la manera en la que los protocolos corrieron a lo largo de los meses y, por ejemplo, una persona que ha sido vacunada primer dosis con Pfizer deberá ser vacunada segunda dosis con Pfizer y así para el caso de AstraZeneca, ¿no? Hipotéticamente es de igual manera generarle un reto al sistema inmunológico para que produzca anticuerpos y respuesta con células del sistema inmune. Hipotéticamente podría ser funcional, pero si los protocolos no fueron de esta manera, creo que sería
sería inapropiado el hacerlo porque se convertiría en un mecanismo de prueba, pero ya en una aplicación masiva, cuando antes debería haber algunos estudios, por lo menos en algunos miles de pacientes, utilizando una combinación de esa manera para ver cuál sería el comportamiento de la respuesta inmune. Claro. Entonces yo creo que Belén no es lo mejor. Podrá entenderse que deriva de la dificultad para tener biológico en suficiencia para la necesidad que tienen los países, pero los protocolos no fueron hechos así. Yo considero que no es lo mejor y que se debe respetar el protocolo porque los resultados de eficacia y seguridad fueron de esa manera. Antes de despedirnos, le presentamos el informe de nuestra compañera Naomi Mesa. Ella es periodista de STV Telebásica en Honduras y desde ahí nos presenta el informe. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. El pasado jueves, el segundo despliegue de las brigadas médicas dio inicio, que atenderán en barrios y colonias para captar de manera temprana a pacientes con sospechas de coronavirus. Todos contra el COVID-19 es un programa a nivel nacional para continuar con la captación temprana de pacientes sintomáticos y asintomáticos de esa enfermedad mediante la realización de pruebas de diagnóstico y tratamiento. Otro de los objetivos de este despliegue es reducir la presión sobre la red hospitalaria del país, para lo cual se debe atender de manera temprana a los pacientes con sospecha de coronavirus. Actualmente Honduras ya sobrepasa los 160,000 casos positivos por COVID-19. Se reportan más de 63,000 personas recuperadas, pero con el lamentable deceso de más de 3,800 hondureños. La ministra de Salud de Honduras, Alba Flores, afirma que para la primera semana de marzo se daría a conocer cuándo llega el primer lote de vacunas COVAX a Honduras, afirmando también que se tendrán por seguro que a finales de marzo habrán concluido con la vacunación del personal de salud. El primer lote sería de mínimo 80,000 vacunas y se aplicará a todo el personal de salud de administración pública y privada. De igual manera, para el próximo 21 de abril se espera el primer lote de las vacunas, del total de más de 1.4 millones adquiridos por el Instituto Hondureño de Seguridad Social para inmunizar a unos 700,000 derechohabientes. Sin embargo, se ha dado a conocer que no lograron rescatar ni una de las 250,000 pruebas PCR dañadas. Esto equivale a 46.4 millones de lempiras que se invirtieron en estas pruebas. Se dice que esto fue debido a que la empresa InvestH no retiró el lote de pruebas, que se reveló desde agosto de 2020 que las pruebas PCR estaban almacenadas en bodegas y que presentaban daños. Desde entonces se manejaba que estos kits se habían arruinado debido a que estos requieren estar a menos 20 grados centígrados y al momento de recibirlos no contaban con esa temperatura. Todo esto sigue aún bajo investigaciones del Ministerio Público para determinar dónde fue la causa principal del deterioro. Les seguimos recordando a todos los hondureños que se cuiden en todo momento. No olviden las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de sus casas. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica. De esta manera llegamos al final de esta recapitulación, lo mejor que le hemos presentado a lo largo de la semana en este programa especial de Coronavirus, la Pandemia. Le recordamos que en fin de semana también le estamos acompañando. Nos vemos hasta la próxima emisión. Coronavirus, la Pandemia. Coronavirus, la pandemia.